1843, el reinado de Isabel II. 1843 a 1868, entendiendo 1843 el inicio de su reinado ya personal, ya no la regencia de su madre, la regencia de Espartero. En julio del 43 se había producido esa batalla de Torrejón de Ardoz, que había acabado definitivamente ya con la causa que defendía el general Baldomero Espartero, que tuvo que marchar hacia el exilio. Se creó un gobierno provisional en el que se tomó la decisión de proponer a las Cortes el avanzar la mayoría de edad de la reina, de la joven reina Isabel, que contaba en esos momentos con 13 años. Por 196 votos, a 193 votos a 16 votos en contra, las Cortes españolas reconocían a Isabel, quien juraba la corona, quien juraba la Constitución, perdón, y las Cortes le juraban fidelidad en noviembre de 1843. Vamos a empezar viendo, vamos a ver tres aspectos. En primer lugar, los partidos políticos del momento. Incluso hablar de partido político es un tanto peligroso, pero vamos a utilizar esa expresión que nos resulta cómoda, haciendo siempre paralelismos con las situaciones actuales que conocemos mejor. Los partidos políticos, por un lado, la sociedad española del siglo XIX, y en este momento pues el periodo isabelino que va a ocupar el centro de todo el siglo XIX, la sociedad española del XIX, y en tercer lugar vamos a ver la evolución política del reinado de Isabel, lo que sería la cronología política. Vamos a empezar primero hablando de los partidos políticos del momento. 4 o 5 pinceladas que valen para Isabel II, que valen para María Cristina, que valen en algunos aspectos incluso para el trienio liberal del 2023 y que nos servirá para buena parte de la restauración. Los partidos políticos, una vez vencido el absolutismo o el tradicionalismo que suponía la causa carlista, a partir de 1843, en que ya se ha asentado el Estado liberal, digamos que el Estado liberal ya no es puesto en duda hasta este momento, durante todo el reino de Fernando VII y la regencia de María Cristina, todavía había una lucha entre una España absolutista y una España liberal, es decir, dos modelos incompatibles, básicamente, pero que ahora uno de ellos ha desaparecido, con lo cual el triunfo del liberalismo abre una nueva expectativa, un nuevo horizonte, que no va a ser mucho más tranquilo, o más sereno o pacífico, puesto que los liberales aparecen divididos. Los vimos divididos ya entre moderados y exaltados, veinteañistas y doceañistas en el trienio liberal del 2023, y vimos cómo la propuesta del Estatuto Regio, el Estatuto Real de 1834 de Martínez de la Rosa, ya obligaba a los liberales a posicionarse entre aquellos que aceptaban, moderados, y aquellos que no aceptaban, progresistas. De cualquier manera, la formación de estos dos partidos, partido moderado y un partido liberal o progresista, liberal progresista, tenemos que situarla en torno a mediados de la década de los 40, en torno a 1845. Bien, ¿quiénes son estos moderados? ¿Y quiénes son estos progresistas? Digamos que en principio coinciden en elementos básicos y comunes, que son los elementos doctrinarios del liberalismo, pues que hablan de parlamento, de cortes representativas, de procesos electorales, de listas o censos de electores que votarán mediante un modelo de sufragio u otro, la redacción de un texto constitucional, de una ley magna o una ley superior sobre la nación, y en la que tengan que entrar o casar las diferentes leyes. Se habla de una carta de derechos y de libertades, digamos, de obligaciones también para con el Estado, pero al mismo tiempo aquellas que el Estado garantiza para los ciudadanos. Tiene un carácter fundamental o profundamente urbano y burgués. Aboga por una sociedad de orden, y en cuanto a la política internacional, pues bueno, pues se habla de cosas un tanto difusas como la solidaridad entre las naciones,
la comunidad internacional, el respeto de las naciones, etcétera, etcétera. Como quiera que los movimientos, tanto moderados como progresistas, no encontraron fácilmente los cauces de manifestación que un sistema democrático en el siglo XX o en el siglo XXI garantizan, más o menos, pues muchas veces estas propuestas tan liberales, tan serenas, tan pacifistas, casi siempre tuvieron que encontrar el camino del pronunciamiento de la sublevación militar para llegar a triunfar. Bien, partiendo de esa idea así básica y general que podría suponer el liberalismo político, el liberalismo económico estaría muy relacionado también con esa libertad de producción, esa libertad de movimiento, esa libertad de comercialización, pues basándonos o centrándonos especialmente en esta cuestión política del liberalismo, pues vamos a decir que los partidos moderados se van a caracterizar por un mayor respeto por la corona, por un censo limitado de electores, lo que se traduce en un sufragio censitario, en números a veces ridículos, que no superan el 5% de la población, y que permite únicamente el voto a aquellos que son propietarios o aquellos que tienen rentas. Se defiende mediante este censo y este sufragio censitario la formación de una corte o un parlamento representativo bicameral, 2 cámaras, una cámara que llamaremos Congreso de Diputados, y una cámara que llamaremos el Senado, donde aparecen representadas las élites de las élites sociales. Bien, la Carta de Derechos y de Libertades siempre será mucho más restringida y tiene una concepción del Estado centralista y unitario. Básicamente estos son los elementos más definitorios del pensamiento moderado. En cuanto al pensamiento progresista, es tan fácil así como decir que lo contrario de lo que acabamos de decir. A ver, los progresistas consideran que hay que establecer un mayor control de la corona. Mientras que en este pensamiento moderado se habla de una soberanía compartida entre el rey o la reina, en este caso, y las Cortes, el Parlamento. Mayor control de la corona. Por supuesto, ampliación del censo electoral más amplio, aunque tampoco caigamos en ensoñaciones democráticas, ni mucho menos. El sufragio, desde un sufragio censitario, rebajando si acaso las condiciones de ese censo, hasta, en sus mejores momentos, un sufragio universal, por supuesto masculino. Ni siquiera se plantea la posibilidad de que voten las mujeres, ni en España ni en ningún otro lugar. Las Cortes son cortes unicamerales, una única cámara, un congreso. Únicamente el Congreso de los Diputados. Un mayor y más extenso reconocimiento de derechos y de libertades dentro de ese texto que es la Constitución. Y abogan por un Estado descentralizado o con mayor descentralización. Particularmente hace referencia a los ayuntamientos.
no pensemos tampoco en regímenes autonómicos o federalistas. Aunque del pensamiento progresista surgirá más adelante el partido o los partidos demócratas y ya como su última manifestación el republicanismo. Los progresistas siempre se preocuparon más por la cuestión social, por la cuestión de los trabajadores, cosa que se irá viendo sobre todo a medida que avance el siglo XIX y la industrialización en España sea un hecho. Bien, por lo que hace, vamos a decir, referencia a lo que sería la sociedad del siglo XIX, que no únicamente la sociedad isabelina, nos encontramos por un lado la pervivencia de los grupos sociales del antiguo régimen. La pervivencia del antiguo régimen. ¿Quiénes serían estos grupos sociales? Algunos de ellos los voy a citar como grupos sociales sin que lo sean, pero tiene su explicación. La corona. La corona no es en sí mismo un grupo social. El ejército o la iglesia. Pero permítaseme que los incluya dentro de esta sociedad por el peso que tiene precisamente su presencia o su figura. Y la nobleza. Esta sería la pervivencia de los grupos con cierto protagonismo o con muchos privilegios del antiguo régimen. La corona, que ya sabemos que se ha mantenido tras esa guerra de independencia, tras la restauración de Fernando VII, tras la guerra civil que supone el carlismo, pero tenemos que la Casa de Borbón está afianzada en el trono y que como mucho, si no hubiese sido esta rama, habría sido otra rama de la misma familia. El peso de la corona, el peso de la vida cortesana en torno a la corte de Madrid, a los diferentes sitios, palacios y sitios reales, lo encontramos evidente y sabemos que tanto con el Partido Moderado como con el Partido Liberal o con un liberalismo más conservador o menos conservador, la corona sigue teniendo un protagonismo muy considerable. El ejército, ya hemos visto que ante la ausencia de una burguesía firme, una burguesía desarrollada y unos partidos políticos con programas o con una organización al estilo o de carácter semejante a la que conocemos en la última etapa de esta edad contemporánea, ante la ausencia de esas personas son precisamente los militares, los personajes populares, los líderes respetados por la sociedad civil, y así veremos que el general Espartero ya es el primero que va a ocupar los cargos de dirección política de la nación, y a él le seguirán en cascada generales Serrano, Narváez, O'Donnell, Prim, etc. El ejército tiene, por lo tanto, un protagonismo que le da a la sociedad española o a la política española un carácter autoritario. Aunque eso sí, también hemos de reconocer una cosa. Las deficiencias del liberalismo en España o de la construcción de ese edificio democrático, ese edificio liberal que al final acabará derivando en la democracia liberal que hoy disfrutamos y conocemos la mayoría de países en el mundo, pues en España se construyó bajo la uniformidad de los uniformes militares, vamos a decirlo así, y eso dotó de cierto autoritarismo a muchos gobiernos, pero sin caer casi nunca en la veleidad de la dictadura, ni mucho menos, sino que se mantuvo el juego liberal, aunque eso sí, protagonizado por esos militares, por esos espadones que diría más adelante Antonio Canovas del Castillo. La Iglesia es fundamental y España es un país tremendamente católico. La labor que hace la Iglesia, la labor social que hace la Iglesia a lo largo de toda su historia es evidente, y particularmente en España, donde la ausencia de un Estado que garantice determinados derechos y determinados privilegios sociales, como puede ser la sanidad o como puede ser la educación, la Iglesia desempeñó buena parte de ese papel. Y como siempre ocurre, pues concitó aplausos y denuncias o vamos a decir que hubo detractores, mientras que hubo también aquellos que consideraron esencial y positiva la labor de la Iglesia. De cualquier manera, la Iglesia católica tiene un protagonismo enorme y una influencia ideológica sobre buena parte de la población española,
que se considera básicamente católica en su casi extensión total. La nobleza, que sería realmente el grupo, la aristocracia, los privilegiados de siempre, aquellos que todavía perviven con un poder económico considerable, con tierras, con enormes latifundios, con palacios y castillos, con residencias suntuosas en el campo y en la ciudad, y que se encuentran próximos a la corte, próximos a la industria y al comercio. Precisamente vamos a decir, la complicidad de la vieja nobleza, de la aristocracia española, del estamento privilegiado con la nueva clase dominante que será la burguesía, y particularmente la alta burguesía, explica buena parte de la evolución político-económica y social de la España del XIX. Una nobleza que se aproxima a los intereses de la burguesía, y una burguesía que tiene como objetivo el alcanzar los privilegios de la nobleza. Hubo otros países en Europa en los que la burguesía lo que hizo fue transmitir el gen competitivo, el gen progresista a la nobleza, y vemos la nobleza inglesa y la nobleza francesa que participan en las actividades comerciales y las actividades industriales, mientras que en España más bien fue al contrario. La nobleza transmitió el gen conservador a esa alta burguesía que en muchos casos aspiraba a progresar para conseguir un título nobiliario o para estrechar lazos mediante matrimonios y relaciones familiares. Bien, eso sería la alta burguesía, pero no olvidemos la presencia de una burguesía media y vamos a decir baja, que serían las clases medias. Las clases medias tan importantes para el desarrollo del liberalismo y que en España desgraciadamente no fueron muy abundantes, y nos encontramos con que las clases medias o la burguesía media intentaba progresar hacia esa alta burguesía, mientras que la más baja burguesía de profesionales y de empleados intentaba vivir bajo los parámetros y bajo las características de esa sociedad burguesa que aspiraba a equipararse a la nobleza, pero siempre con el riesgo de caer en la proletarización, de caer en el escalón anterior. Y nos encontramos con el campesinado, que sigue siendo en España, sigue siendo el grupo social dominante, en un mundo todavía rural, que las ciudades y la industria no tienen el empaque o no tienen el protagonismo y la fuerza que sí que tienen en otras sociedades y países contemporáneos. Y nos encontramos con un campesinado que no ha podido aprovechar la desamortización de Mendizábal del 37, en el que ha visto cómo no ha podido acceder a la propiedad de la tierra que ha quedado en manos de esos nobles y de esos burgueses de las ciudades, que no solo no ha podido mejorar su condición, sino que incluso la ha empeorado, porque ha perdido en muchas ocasiones el paraguas protector de la tradición paternalista del antiguo régimen, y no lo ha sustituido por otro tipo de protección por parte del Estado, que ha visto la pérdida del acceso a la propiedad, que ha visto cómo los impuestos han subido y cómo las rentas tradicionales se están sustituyendo por alquileres sometidos a las fluctuaciones del mercado. No es de extrañar que el campesinado muy mayoritariamente haya apoyado la causa carlista. Y finalmente tendríamos un proletariado urbano, o un protoproletariado, puesto que la industrialización en España es muy marginal, es muy poco efectiva, poco desarrollada, y entonces, lógicamente, en la medida en que esta industria se está desarrollando, pues estará desarrollando también este proletariado que procede del campo en ese éxodo rural que iremos viendo a lo largo del siglo XIX para nutrir de mano de obra las industrias españolas. Bien, tenemos entonces aquí estos dos primeros puntos: los partidos políticos, el liberalismo, cómo se divide, y esa sociedad española. Pasemos a ver la evolución política de la España de Isabel II. Bien, vamos a ver varios periodos. Tendríamos aquí ya lo que sería el reinado de Isabel II, que hemos dicho comenzaría en noviembre
de 1843, ya casi acabado el año 43, con lo cual vamos a hablar de un periodo 1844-1854 que podríamos calificar como una década moderada, con gobiernos moderados. Luego tendremos un pequeño paréntesis, 1854-1856, que sería el bienio progresista, y después de 1856 a 1868 esta docena de años, que sería el periodo final del reinado de Isabel, en el que veríamos, salvo un momento especialmente sereno, productivo, y en el que el progreso económico y social en España es notable, veríamos cómo al final se cae en el deterioro y la decadencia, digamos, la decadencia del reinado, que llevará a 1868 con la revolución del 68, conocida como la gloriosa, la revolución gloriosa, y la caída de Isabel y el exilio. Bien, si miramos esta pequeña cronología y hacemos una extrapolación a esta división que hemos hecho entre partido moderado y partido progresista, o lo que es lo mismo, un pensamiento liberal moderado, conservador, y un pensamiento liberal más progresista, vemos que la mayor parte del tiempo ha sido la reina o la corona ha estado en manos de los conservadores o de los moderados. Fijémonos que tenemos el periodo progresista del 54 al 56, voy a hacer un poco de spoiler y voy a decir que del 68 al 74, que sería en el tema siguiente, tendríamos el llamado sexenio revolucionario o democrático, en el que vamos a decir que las ideas progresistas imperan. Y si miramos hacia atrás, porque luego ya entraremos en la restauración de la monarquía, la figura de Alfonso XII, es otro tema, pero si miramos hacia atrás, recordemos que también desde que en 1833 muere Fernando y se inicia la disputa entre unas banderías y otras del liberalismo, recordemos que salvo los periodos puntuales de Mendizábal, Calatrava o Queipo de Llano, siempre predominaron los momentos en que los moderados se hicieron con el poder. Es decir, que queda de manifiesto una vez más que tanto María Cristina como Isabel, como posteriormente Alfonso XII o Alfonso XIII, se van a encontrar mucho más a gusto, aunque Alfonso XII y XIII ya es otra cuestión diferente con la restauración y el modelo turnista, que es distinto, pero veremos cómo a lo largo del XIX la corona se encuentra siempre mucho más cómodo junto a este tronco ideológico que supone el moderantismo, que le da más poder, que restringe derechos, que reduce la participación de la sociedad en los procesos electorales. Bien, pues vamos a ver entonces esta evolución política. 1844 a 1854, la reina, una joven reina inexperta, no preparada para gobernar España, con unas deficiencias en su educación y en su cultura y con muchos problemas personales, anímicos, sentimentales o incluso casi diríamos psicológicos. No es de extrañar, Isabel ha pasado la historia con ese afecto o desafecto que los historiadores y el pueblo suele conceder a sus reyes, a sus monarcas, con esos añadidos a sus nombres regios. Y en este caso Isabel es la de los tristes destinos, lo que nos da idea de un final amargo y de un comienzo no menos divertido. Y también de como la reina castiza, lo que nos da idea también de su popularidad, de su cercanía campechana y de su escaso peso, vamos a decir, intelectual. No fue una persona formada, no fue una persona de educación, desconocedora de los mecanismos mínimos de gobierno e incluso de las situaciones internacionales. Tuvo siempre que ser ayudada a gobernar, siempre tuvo que estar bajo la influencia de personajes de fuerte personalidad, y lo cual no evitó que la reina, viva estampa de su padre y de su madre, siempre intervino en política, es decir, nunca se apartó de la política. Con sus pocas luces, con su poca formación, siempre fue una reina intervencionista, favoreciendo a sus favoritos, vamos a decir, valga la redundancia,
y eliminando a aquellos personajes que se pusieron en contra de ella o que mantuvieron posiciones u opiniones contrarias. Bien, en 1844 empezaríamos con el reinado isabelino y con este primer periodo de predominio de los moderados. Aquí va a surgir la figura del general Narváez, aunque también el general Serrano, general bonito, como se le llamaba, general Serrano, pues también tiene su protagonismo. La reina va aprendiendo, digamos, los mecanismos de la política de la mano de estos personajes fuertes de personalidad, y el primer hecho importante del periodo va a ser la realización de una constitución, la Constitución de 1845, una constitución de carácter conservador. Se acompañó la Constitución de leyes muy restrictivas en materia de derechos y libertades, como es bastante apreciable o comprensible con el modelo del liberalismo moderado, y veríamos que el censo electoral era ridículamente limitado, moviéndose entre el 1 y el 5% del electorado, es decir, insignificante. Una vez más hablamos de una fachada liberal, pero una esencia que en realidad estamos hablando de una política manejada o manipulada por élites y por grupos de influencia. Bien, un hecho importante. En 1844 se crea la Guardia Civil. La Guardia Civil es un intento de creación de una fuerza policial y militar, depende del ejército, que sirva para neutralizar otras fuerzas semejantes que hubo anteriormente, como la Milicia Nacional, que hubo una milicia de voluntarios realistas. La Guardia Civil es una fuerza que nace fiel a la corona y para mantener el orden. Un orden, digamos, a la medida del partido moderado, del pensamiento moderado. El tiempo cambió los patrones de esta primera idea, y la Guardia Civil acabó convirtiéndose en lo que es hoy en día, es decir, una fuerza militar y policial de enorme prestigio y respeto tanto en España como en el extranjero. Es decir, alejándose un poco de esos inicios de una especie de guardia, de corps de la propia Isabel. Bien, otro hecho destacado es como en 1846 la reina contrae matrimonio con su primo hermano Francisco de Asís de Borbón, hijo del hermano pequeño de Fernando, Francisco de Paula, aquel que involuntariamente motivaría la sublevación madrileña del 2 de mayo cuando los franceses del mariscal Murat los sacaban de palacio, y los madrileños se lanzaban al grito de Soriano Molina, aquel cerrajero de Madrid, al grito de se los llevan. Bien, pues de aquel Francisco de Paula nació este Francisco de Asís, que contrae matrimonio, desgraciado y triste matrimonio, con Isabel, a pesar de lo cual tuvieron una descendencia numerosa de 12 vástagos de esa relación, aunque se pone en duda la legitimidad de la mayoría de ellos, pero es otra cuestión en la que no vamos a entrar ahora. Bien, la situación de esta década moderada, con luces y sombras, con la construcción, avanzando en la construcción de ese Estado liberal, llevaría a hechos también importantes, como por ejemplo un intento de pacificación o de recuperación de buenas relaciones con Roma. Es el concordato con la Santa Sede de 1851, en la que España tiene que recuperar una buena relación con Roma después de la desamortización y después de las tensiones que hubo en el periodo de regencia de María Cristina. Bien, hacia 1853, hacia el final de este periodo, comienza a producirse ya un deterioro de la situación, y nos encontramos con que los liberales progresistas están muy desencantados con la reina. La reina los ignora, la reina se ha echado en brazos literalmente
del pensamiento más moderado y conservador, y los liberales progresistas no tienen otra opción para alcanzar el poder que la conspiración, dada la falsedad o la dificultad del proceso electoral. Por otra parte, dentro de los gobiernos moderados se ha ido cayendo en partido moderado, ha ido cayendo en posturas ultraconservadoras que incluso molestan a algunos elementos del partido moderado. Y esto va a llevar a un recelo de una parte importante del partido moderado hacia la reina, hacia sus actitudes, hacia los rumores de inmoralidad, de su vida privada y también, sobre todo, a los escándalos económicos que protagoniza la reina Isabel, pero muy particularmente su madre, la reina María Cristina, que ha vuelto a España, que contrajo matrimonio en secreto nada más morir Fernando y que trajo al mundo, ante la dificultad de tener descendencia con su primer marido, digamos que se resarció notablemente con su segundo marido y tuvo innumerables hijos y dio lugar a numerosos escándalos de tipo económico, abusando de su protagonismo como la madre de la reina y contando con unos privilegios que la hicieron francamente impopular. Esta corrupción, esta inmoralidad y esta, vamos a decir, inmunidad que tenía la reina o impunidad ante cualquier tipo de legalidad, salpicó a la reina Isabel, que cayó en cierta impopularidad y que, por supuesto, arrastraría a sus gobiernos. Tal es así que en 1854 se produce en la población madrileña de Vicálvaro lo que se va a llamar la Vicalvarada. La Vicalvarada es una sublevación militar en la que participará el general O'Donnell y otros generales, como por ejemplo general Dulce, héroe de la caballería española, como desde una postura moderada se produce una sublevación contra este gobierno moderado. Es quizá el momento más extraño y políticamente del periodo en el que los moderados se sublevan contra los propios moderados. Esta sublevación en Vicálvaro, la Vicalvarada, fracasa, no tiene éxito y las tropas insurgentes, que les puede esperar la cárcel, la represión, el exilio o el fusilamiento, se mueven hacia el sur y en la población de Manzanares, en Ciudad Real, van a redactar un manifiesto, el manifiesto de Manzanares, se conoce así, que será redactado por un joven abogado conservador o moderado que es Antonio Cánovas del Castillo. El manifiesto de Manzanares, modélico en su género, es un intento de atraer a los progresistas a la causa de Vicálvaro, es decir, y trascender esta sublevación moderada para un cambio de gobierno hacia un cambio de gobierno más profundo que cuente con el apoyo progresista y que pueda, por lo tanto, obtener el éxito y no el fracaso. Esto hará que el general Espartero se una al general O'Donnell y fuercen a la reina Isabel, a comprometerse a cambiar, a eliminar a la reina María Cristina, a la reina madre, a someterla a juicio, a pedir perdón a la población española y a cambiar en sus hábitos, en sus hábitos y en sus modos habituales. El triunfo de este movimiento dará lugar al inicio de un periodo corto, que es el bienio progresista, 1854 a 1856. Este bienio progresista del 54-56 es un periodo interesante, todos lo son, sé que repito mucho esta expresión de importancia y de interés como si los otros no lo fuesen. El 54-56, el bienio, tiene el protagonismo político de los dos vencedores o los dos líderes de la sublevación militar de Vicálvaro y posterior, que sería el general Espartero, el viejo Espartero, Baldomero Espartero, que vuelve a la política, liberal progresista, que se exilió en el 43, que tiene lazos sentimentales con Isabel, a la que a su manera cuidó cuando se convirtió en regente de España. Hemos de decir, sin caer en el cotilleo,
siempre interesante, pero no adecuado en estas circunstancias, que María Cristina no fue una buena madre, que fue una persona que se desentendió muy pronto de la educación de su hija y a la que no le mostró ni siquiera el cariño que procedía de una madre. Así que Espartero e Isabel tienen lazos afectivos interesantes. También es curioso que ante el momento de tensión que se ha producido en el 54, la propia María Cristina, que también tiene muchas cuentas pendientes con Espartero, aconsejará a Isabel a que busque la confianza de Espartero y la reconciliación con Espartero. Bien, en este orden de cosas encontramos en este bienio progresista, vamos a ver si se puede escribir, sí, en el bienio progresista de 1854 a 1856, en el que Espartero es el presidente del Consejo de Ministros, el jefe del gobierno, y O'Donnell va a ser el encargado de la cartera de guerra, Ministerio de la Guerra, lo que hoy en día llamamos el Ministerio de Defensa, jefe del ejército. Hechos importantes de este periodo corto. En primer lugar, la redacción de una constitución. En España está en vigor la Constitución de 1845, que es una constitución moderada, y entonces se redacta una constitución en 1856 que no llega a aprobarse, por eso es conocida como la non nata, la no nacida, no llegó a nacer. Y otro hecho importante va a ser la desamortización, la segunda desamortización importante, y que se conoce como la desamortización de Madoz, por el nombre de su titular del Ministerio de Hacienda, Pascual Madoz. En este caso se ponían a la venta nuevas propiedades de la Iglesia y de los ayuntamientos, aunque en esta ocasión no eran directamente, digamos, usurpadas por el Estado, como ocurrió en la desamortización del 37 ante el peligro de la guerra carlista y la necesidad de recursos. Ahora hace falta recursos para poner en marcha la economía del país, siempre amenazada por la crisis, siempre amenazada por situaciones muy dramáticas. Y en esta ocasión los bienes de la Iglesia van a ser compensados o compensados con unas cartas de deuda pública que de alguna manera suavizan o maquillan esta intervención del Estado. De cualquier manera, la desamortización de Madoz en 1854-56 va a llevar nuevamente a la ruptura con la Iglesia y con la Santa Sede, contando con el enorme disgusto de la reina. Bien, la situación no es buena. En 1855 hay una crisis económica, no solamente en España, sino que viene también de esas crisis periódicas del capitalismo y que incide con fuerza en una economía pues debilitada, frágil como es la española. La crisis económica se salda con aquello tan impopular como el alza de los precios y también el alza de los impuestos o el aumento de los impuestos, que provocarán motines que son reprimidos con dureza, motines y represión. Pronto Espartero se aleja de la reina, pierde el favor de la reina y nos encontramos con un Espartero versus O'Donnell, en el que O'Donnell se quedará del lado de la reina y al final acabará por digamos, acercarse a posturas más conservadoras. Ante esta situación digamos, de peligro que se está produciendo en España, los elementos más conservadores, los propietarios, los industriales, los grandes comerciantes, van a pedir a la reina y a través de la reina al general O'Donnell que se reponga, que se restaure el orden a cualquier precio. Y ese precio es la cabeza de Espartero, que marchará de nuevo al exilio. Acabaría aquí este periodo de 1854-1856, este bienio progresista, que dará paso al tercero de los periodos del reinado de Isabel, y ahora ya el último de estos periodos, que no tiene un nombre básico. La historiografía no le ha dedicado un nombre así que sea especialmente reconocible, como otros que ya hemos ido manejando a lo largo de este y otros temas,
y que pues podemos llamar pues periodo 1856 a 1868, el final del reinado, aunque es un periodo largo para atribuirle a él esa finalización del reinado, y más teniendo en cuenta que contó con algunos momentos de esplendor, de tranquilidad y de desarrollo y progreso en todos los órdenes. Bien, pero al final acabó truncándose y dando lugar precisamente pues, a esa caída de la reina, que a pesar de haberla visto mucho, a pesar de haberla nombrado mucho, a pesar de ser una presencia apabullante en diferentes temas del temario, la reina cuenta apenas con 38 años de edad, o con 26 años de edad, justamente cuando Espartero abandona España por segunda vez, dirigiéndose al exilio, y cuando nos encontramos con que los destinos de España están en manos del general O'Donnell. Bien, entonces, 1856 a 1868. El general O'Donnell aboga por el entendimiento, por la reconciliación entre los españoles, y será uno de los artífices no de la Constitución del 56, que ha quedado en el limbo, sino de la recuperación de la Constitución de 1845, más lo que se conocerá como el Acta Adicional, que es un documento que aumenta y mejora el reconocimiento de derechos y libertades de los españoles. Es decir, es introducir a una Constitución, añadir a una Constitución marcadamente conservadora, marcadamente moderada, elementos progresistas, que la hace, por lo tanto, más abierta y más, podríamos decir, aceptada por las diferentes banderas del liberalismo, por las diferentes opciones del liberalismo. El general O'Donnell crea la Unión Liberal. Digamos que O'Donnell y otros políticos del momento han entendido que los mayores problemas de España, desaparecido el fantasma del ya lo diré, del carlismo, que volverá a aparecer en estos últimos años, desaparecido el problema o el fantasma del absolutismo y asegurado o afianzado el movimiento liberal o el pensamiento liberal en España, el mayor peligro está residiendo precisamente en la pugna entre moderados y progresistas, que ha llevado a revoluciones, a motines y a enfrentamientos armados. Entonces crea una unión liberal que tiene como objeto la creación de un partido que pretende ser de masas y que recogería los elementos más afines de los moderados y de los progresistas. Aquellos elementos progresistas que pudiesen entenderse con los moderados, y a su vez aquellos elementos de los partidos o del partido moderado que pudiese llegar a acuerdos fáciles con los progresistas. Es decir, aprovechando todos los elementos comunes y eliminando o disminuyendo aquellos que les separasen. No funcionó. Esto es lo que llamaríamos hoy en día un partido de centro, y como suele ocurrir a los partidos de centro, pues no suelen triunfar. En lugar de eliminar dos partidos, lo que hizo fue crear un tercer partido. Así que ahora tenemos partido moderado, partido progresista y partido liberal, o unión liberal, mejor dicho. Más nuevas formaciones que irán surgiendo, como el Partido Demócrata o el incipiente republicanismo. Bien, tenemos entonces que con todo, O'Donnell, que parece muy fortalecida su presencia o su figura en el gobierno, no lo es tanto, y cuando la reina Isabel le inste a derogar las leyes desamortizadoras de Madoz y negarse O'Donnell a hacerlo, la reina lo sustituirá por el general Narváez, que gobernará entre 1856 y 1858. El general Narváez supone un retorno del pensamiento más moderado, que va a suponer la eliminación del Acta Adicional y el retorno a la Constitución moderada conservadora de 1845. Poco durará Narváez en el poder, y la reina, una vez más, en esas intervenciones habituales en la política nacional, lo volverá a sustituir o sustituirá llamando de nuevo a Leopoldo O'Donnell. Se inicia así un periodo que irá de 1858 a 1863, que será uno de los momentos de mayor esplendor, de mayor tranquilidad, serenidad, paz
y desarrollo económico en la España del siglo XIX. Es un momento en el que veremos que se mejoran las condiciones económicas, es un momento en que se produce un impulso considerable a la extensión de la red ferroviaria en España, que se atiende a la expansión agraria, a la introducción de sistemas de regadío, es decir, a una mejora de las condiciones económicas y por lo tanto de las condiciones de vida de los españoles. También se interviene o se invierte en explotaciones mineras, incluso con capital extranjero, capital inglés y capital francés, que tendrán también incidencia notable. Y está, digamos, la tranquilidad, la serenidad del momento que España se ve capacitada para intervenir en algunas aventuras en el extranjero, entre las que citaríamos la campaña en Indochina junto a los franceses, es la célebre Conchinchina, en Vietnam, Conchinchina, la expedición a México en la guerra entre el insurgente Benito Juárez y el emperador Maximiliano, apoyado por el emperador francés Napoleón III, igual que ocurre en Indochina. Los intereses españoles van unidos a los franceses o se dejaron arrastrar por los franceses con pocos, digamos, objetivos de beneficio para España. Recordemos que la emperatriz francesa, Eugenia de Montijo, era española y afianzó o estrechó los lazos de proximidad entre España y Francia. Más exitosa fue la campaña en Marruecos, que llevó a una guerra contra el sultán, que se saldó con la victoria española y que fue de todas estas aventuras internacionales la más interesante, la más productiva. También hubo una participación en la Guerra del Pacífico, en el que España intentó, en las expediciones de la fragata Numancia, muy reconocible en el momento, muy interesante también, pues España intentó recuperar su estatus de antigua potencia colonial, interviniendo en conflictos en Chile, Perú, que al final se saldaron también con escaso beneficio, aunque con gran propaganda, la célebre batalla del Callao con el almirante Méndez Núñez y aquella frase lapidaria y tantas veces repetida de más vale barco sin honra que honra sin barcos, una frase lapidaria que muchas veces define el carácter español de este y de cualquier otro tiempo. También el intento de Santo Domingo de volver al seno de España, no es la primera vez, algunos territorios que habían tenido un fracaso en sus experiencias postcoloniales añoraban la vieja política paternalista y tranquila de los reyes de España. Con todo, en 1863 O'Donnell abandona el poder y se entra en un periodo de crisis que ya va a ser definitivo. Este periodo de crisis económico, una vez más estos ciclos del capitalismo, siempre mucho más duros en la economía española, y de nuevo presiones de los progresistas que buscan nuevos líderes. Está apareciendo ahora el joven general Juan Prim de Reus, que es el héroe de Castillejo, de Guadarrás, el gran soldado español que ha llevado a los ejércitos españoles a la victoria en la guerra de Marruecos y que se ha convertido en el general más popular de su momento y que también se ha acercado a las banderas progresistas. Los moderados en el poder han caído en la dictadura, han suspendido el Parlamento y la Constitución y están en una postura ultraconservadora, ya digo, con tintes dictatoriales, que va a provocar que en 1866 se produzca una revolución frustrada en la que el general Prim se verá abocado a huir de España al exilio y se llevará a cabo una fuerte represión, particularmente dura en Madrid, en los incidentes del cuartel de lo que se conoce como la rebelión también de los sargentos, no confundir con la de la granja de San Ildefonso, sargentos que protagonizaron un intento de secuestro de la reina, atacando incluso el Palacio Real, y que fueron digamos, derrotados por la defensa heroica de la guardia personal de la reina, de la Guardia Real, y que se saldó con una dura represión y con el fusilamiento de un número considerable
de estos sargentos y otros oficiales, algunos de gran nombre, muy conocidos y muy reconocibles en la política del momento y en las hazañas bélicas que acabo de comentar anteriormente, y que fueron fusilados en el centro de Madrid en un acto ejemplar que quería demostrar la fortaleza de la reina. La reina exigió una represión todavía mucho más dura, a la que el general O'Donnell se negó, cayendo de nuevo en desgracia ante la reina. Lo cierto es que el general Prim, huido al extranjero, se reunirá en 1866, se reunirá en la ciudad belga de Ostende, donde junto con progresistas, miembros del Partido Demócrata, republicanos e incluso tras la muerte de los generales Narváez y O'Donnell, llegará a contar incluso con unionistas y hasta algunos moderados que se reúnen, ya digo, en Ostende en 1868, donde se decide que ha llegado el momento de acabar con la reina. Es decir, si como O'Donnell muy bien manifestó que España estaba muriendo por el cáncer del enfrentamiento entre los propios españoles y entre los propios liberales, había llegado un momento de empezar que quizá el origen de esos enfrentamientos no era tanto esas diferencias ideológicas, que no eran tan grandes, sino que era la propia participación de la reina, la propia intervención de la reina en los asuntos políticos y su lamentable y reconocida facilidad para la corrupción política y para la inmoralidad y toda clase de abusos, digamos, económicos en empresas ilícitas, de todos más o menos conocida. Así que este pacto de Ostende de 1866 llevará a una sublevación en 1868, la que se conoce como la gloriosa revolución, o la revolución gloriosa de septiembre de 1868, cuando el almirante Juan Bautista Topete se subleve en Cádiz al frente de la flota allí atracada, y provocará la huida de Isabel, que se encuentra de vacaciones descansando en San Sebastián, y que se dirigirá a Francia para ya no volver a España. Acabamos aquí entonces con el reinado de Isabel y entraríamos en el siguiente periodo, 1868-1874, el sexenio revolucionario.